Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora aquí por Colorvisión. Analizamos los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Fin de semana que llovió mucho. Ese domingo, señores, qué aguacero el domingo en la mañana temprano. Mucha lluvia, mucha lluvia. Después se tranquilizó, por así decirlo. Hoy lloviznó en la madrugada también, pero en sentido general las cosas han ido fluyendo. Se ha ido disipando el mal tiempo. El fin de semana hay informaciones sobre las remesas que se han acumulado a lo largo de los primeros 10 meses, 9 meses del año. Proyectando récords de nuevo para el año completo. El anuncio de la juramentación ya definitivamente de la nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, la señora Lex Campos, ya había sido aprobada por el Senado el día 11 y ya fue juramentada. Y en cualquier momento está en República Dominicana ya para asumir sus funciones. La situación de Venezuela parece tender a complicarse luego de dos episodios. Uno de ellos es el logro, el éxito del presidente Donald Trump en el tema de la guerra israelí-Gaza y el Nobel a María Corina Machado se unen fuerzas y colocan la situación de Maduro incómoda, por un lado, y por otro lado, el tema de Perú, de cómo 11 presidentes han ido a parar, señores, a la cárcel o al destierro o a la investigación. Una cosa terrible ser presidente en Perú. Pero hubo un tema internacional ligado con un tema nacional que me dio tanta pena en el fin de semana. Me causó pena. Dos temas, dos fallecimientos. Por un lado, el de José Julio Mejía. A lo mejor ustedes no saben quién es ese nombre, pero es Cookie, el hombre del mesón de Bari. Un amigo de muchos años, y el de Diane Keaton, la artista norteamericana que murió. Ustedes me dirán, ¿dónde hacen esquina Cookie y Diane Keaton en mis afectos? Para mí, Diane Keaton era una de mis artistas favoritas. Una de mis artistas favoritas. Y Cookie era una persona de mis afectos desde siempre. De una familia que fundó hace muchos años el emblemático Mesón de Bari, un restaurante de comida principalmente dominicana, centro de visita de turistas en la zona colonial, ahí en la calle Hostos, esquina Salomé Ureña, casi frente a la iglesia de las Mercedes. Por muchos años, este restaurante, por muchos años, era lugar, sigue siéndolo todavía, pero antes era lugar de muchos habitués capitaleños, Nandi Rivas, Miñin Soto, Pedritín Delgado Malagón, muchos
artistas, escritores, literatos, hombres de la publicidad, periodistas. Se daban cita principalmente los sábados y alguna que otra noche a tomar un trago por los sábados en el entorno de la barra del Mesón de Bari, a conversar, a hablar en una tertulia abierta de amigos que se juntaban y recordaban episodios de la semana, comentaban algún hecho ocurrido en el país o en el exterior, hablaban de la familia, de todo esto. Y Cookie siempre estaba ahí dando sus vueltas. Nosotros, la peña de nosotros, la peña de los amigos del Nacional, una peña que tiene ya 40 años. Muchas veces nos trasladamos, se hacía en el Nacional, siempre en el Supermercado Nacional de la Lincoln con 27, durante, ya le dije, más de 40 años tiene esa peña. Y una que otro fin de semana, vámonos para el Mesón de Bari, se le va a realizar el almuerzo y el encuentro que siempre hacíamos a mediodía. Ahí se juntaban los Toby también, ese grupo de intelectuales que se reúnen los viernes a mediodía. Ahí nos juntamos muchas veces. Cuando vino la pandemia, que todo cerró, nosotros nos alejamos de la cafetería del Nacional, del Supermercado Nacional. Tuvimos en receso unos meses, no nos atrevíamos a juntarnos, y menos en la cafetería ahí, donde pasaba tanta gente. Todo el mundo estaba tratando de protegerse de la contaminación. Y entonces, cuando volvimos, comenzamos a ir a restaurantes diferentes. No volvimos a la cafetería del Nacional. Bueno, ya la cerraron, por cierto, la cafetería del Nacional. Todo eso lo convirtieron en parte del supermercado, ya no existe. Cerca ahí en el Alto, donde está, se ve Casa Cuesta y la ferretería Cuesta. Inicialmente, la cafetería estaba en el Mezzanini, donde están los helados Bon, donde está la pastelería de la casa, donde está la tiendecita de cosas de mi país. Hay una cafetería también ahí. Ahí estaba antes la cafetería, ahí arriba, y ahí es que nos reuníamos nosotros. Después bajamos al remodelado cafetería y en la pandemia nos alejamos. Comenzamos a ir a otros restaurantes hasta que aterrizamos en el Mesón de Bari de Naco, que es una sucursal del Mesón de Bari de la zona colonial, del mismo Cookie. Cookie siempre iba, estaba allí. Ahí está Cristian, ahí está Brito, ahí está Amarilis, ahí está un grupo de personas que nos atienden cada sábado y nos hacen sentir bien. Hace un par de semanas Cookie estuvo por allá, él siempre va. Estuvo por allá, nos saludó, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Y se va porque él pasaba más tiempo allá abajo en la zona colonial. Cuando circuló la noticia del fallecimiento de Cookie, en los grupos en que yo participo o que yo le doy seguimiento en las redes sociales, hubo muchas muestras de pesar y no era para menos. Yo me sentí muy apenado del fallecimiento de Cookie. Su entierro fue este lunes a las 2 de la tarde. Y el otro fallecimiento que me consternó, que me dio tristeza, fue el de Diane Keaton. Diane Keaton es una actriz altamente famosa, popular, con una personalidad impresionante, impresionante. 79 años, murió en su casa en California. No se han dado detalles de su fallecimiento, ella estaba muy aislada en el último año prácticamente. Y hay una historia bonita en el entorno de Diane Keaton. Una de mis películas favoritas de Diane Keaton fue esa de Alguien tiene que ceder, junto a Jack Nicholson. Otro de mis artistas favoritos, Jack Nicholson. Es una comedia. Ella es una escritora y él es un hombre de mundo.
y se encuentran ya adultos los dos, y se encuentran y tienen un romance, pero en una forma tan suspicaz, tan bien llevado, tan alegre, tan jocoso, que es una película para mí emblemática y preciosa. Una de las tantas películas en que participó Diane Keaton, claro. Ella es una de mis artistas favoritos. Y entonces, vuelvo y digo, ¿dónde hacen esquina Cookie y Diane Keaton? Hacen esquina precisamente en que son personas de mi agrado. Y eso me hizo sentir un dejo de tristeza en el fin de semana. No quiero transmitírselo, pero este es mi lugar de expresión pública, y a veces uno con esas expresiones públicas realmente se siente que se desahoga. A mí me gusta mucho el cine, casi no voy al cine, y bueno, ya los cines han desaparecido en República Dominicana. Cinema Caribbean se hizo de todos los cines prácticamente de la capital y yo creo que del país, no sé. Y las salas de cines que se mudaron de locales en diferentes sitios se concentraron en las plazas, en los malls, en las plazas públicas. Y han ido cerrando. El de Ágora Mall cerró. El de Blue Mall cerró. El de Acrópolis cerró. Se han concentrado, quedan apenas el de Downtown Center, que tiene varias salas, el de Novo Centro, que tiene 3 salas, y lo iban a cerrar en estos días para reparación, y el de Galería 360 también queda vigente. Pues yo recuerdo la época de los cines, la zona colonial donde yo me crié, el cine Rialto en la calle Duarte, esquina Conde, el cine San Tomé en la calle El Conde, el cine Capitolio en la Arzobispo Meriño, frente a la Catedral. El cine Olimpia, emblemático cine Olimpia, en la Palo Hincado. El cine Independencia en la parte trasera del Parque Independencia. El Élite en la calle Pasteur. El Leonor, el Arzobispo Portes, en la Arzobispo Noel. Después estaban el MATS, el Diana, en la calle Duarte, y más arriba estaba el Julia, el Atenas, el Trianón. Recuerdo, eran muchos cines que habían en una ciudad pequeña, 10, 12, 15 cines. La gente iba al cine, disfrutaba del cine. Se daban 2 tandas, una a las 5:15 y otra a las 8:15, 2 tandas. Pero también habían las tandas de los fines de semana. El matiné a las 10 de la mañana, la tanda Bermú a las 3 de la tarde. En cines como el San Carlos, como el MATS, en varios cines habían esas tandas. Estaba también el Lido, estaba también el Apolo. O sea, muchos cines en toda la zona colonial. Sí, el Apolo, no te pongas. El Apolo y el Lido se convirtieron después en dar películas pornográficas, pero antes de eso eran cines de estreno y de películas y de series normales. Después, ya en la parte final de esos cines en los años 80, 90, se convirtieron en cines simplemente para dar películas pornográficas. Y la gente iba ahí a ver películas pornográficas. Los miércoles. Todos los días. Y el Apolo te digo, y el Lido, pero eran 2 cines regulares, normales. O sea, muchos cines, ya no hay cines. ¿Qué acabó con los cines? Bueno, la época del VHS, del Betamax, comenzaron a bajar los cines, las películas andaban por ahí, y con los CD, ni se digan, los vendían pirateados, las películas, acabando de salir en estreno, las vendían ahí en la gente en la calle. Teníamos un amigo que se llamaba El Pirata, le decíamos El Pirata, que iba y nos llevaba un paquete así de CD a la peña de nosotros precisamente, y llevaba los CD y lo vendían a 50 pesos. Usted cogía su película y se llevaba para su casa y la veía de bastante, unas de mala calidad, otras de bastante calidad, y uno las veía, las ponía en su lector de DVD antes de VHS y veía su película como usted le daba la gana en su casa, y eso fue mermando los cines.
finalmente los cines tendieron a desaparecer. Entró Netflix, entró todas las plataformas, YouTube, Netflix, Cocat, hay muchísimas plataformas ahora donde usted ve la película, usted está suscrito a ello y están todas las películas de estreno prácticamente ahí. La ve en la tranquilidad de su casa en altísima calidad. Y es una pena, pero el cine per se, la generación de películas, la producción de películas, no es que ha caído. Son más concentradas, cuesta mucho dinero, hay todo tipo de películas, hay películas taquilleras, de drama, de acción, hay películas históricas, hay películas documentales, hay todo tipo de películas. Todo tipo de películas, películas buenas, películas de ciencia ficción, hay de todo tipo de películas. Usted tiene para escoger, usted hace así, y prende su televisión y busca Netflix, usted va a encontrar lo que usted quiere, incluso seccionado por temas, de acción, de amor, de Navidad, de niños, de lo que usted quiera, usted la consigue. Usted quiere conseguir una película de perros, una película por ejemplo, para citar algunas cosas. Pero yo tengo, de siempre me ha gustado el cine, artistas favoritos míos, James Hackman, señores. El hombre de French Connection, Conexión en Francia, una de las primeras películas de enfrentamiento a un gran cartel de la droga, sí, crimen organizado. Murió a los 95 años en el 2025, ahora, en febrero, en una muerte, él y la esposa. Uno de mis artistas favoritos, igual que Sean Connery, el que hizo el primer James Bond en 1962. Falleció ahora a los 90 años, en octubre del 2020. Y que no acordarse uno de Nicole Kidman. A mí me encanta Nicole Kidman. Julia Roberts y Demi Moore, mis tres artistas favoritos. Nicole Kidman, Julia Roberts y Demi Moore. Robert Redford y aquella gran película, Todos los hombres del presidente, Al President Men, donde él personificaba al periodista Bob Woodward de Washington Post, que junto con Carl Weinstein, que fue protagonizada en esa película por Dustin Hoffman, hicieron los dos periodistas investigadores que publicaron, investigaron, construyeron para los medios y dieron a conocer los detalles del caso Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon. Señor, Watergate. Y Robert Redford, que murió ahora en septiembre del 2025, a los 89 años, hizo junto con Demi Moore precisamente aquella película emblemática, famosa, bonita película, fuerte, Propuesta Indecente. El magnate millonario que le ofreció $1 millón a una joven casada para que pasara una noche con él, pasar un día con él, incluyendo una noche a bordo de su yate. Una película bonita, interesante, donde hay muchas interrogantes y muchas reflexiones y muchas alternativas. Por eso siento esa pena y siento alegría hoy en el desahogo de mencionar a Diane Keaton, una de mis favoritas. Paz a su alma, paz al alma del amigo Cookie Mejía de El Mesón de Bari. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País,
De lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El gobierno de Estados Unidos, en lo que va de este año, o sea, la administración Trump, ha deportado de su país un número significativo de dominicanos. Señores, han deportado los Estados Unidos en lo que va de este año 3.581 dominicanos en los primeros 9 meses, entre enero y septiembre. 3.581 dominicanos, lo que apunta a ser la mayor cifra de deportados de Estados Unidos hacia República Dominicana. No solamente es por el tema de la presión que hay en Estados Unidos sobre los ilegales indocumentados. No. De eso, 2.452 dominicanos han sido deportados por razones migratorias, porque se pasaron allá, porque no estaban ilegales, porque se habían casado de forma fraudulenta, todo ese tipo de cosas. Muchos dominicanos, 2.452 dominicanos. 553 han sido deportados por temas de drogas después de haber cumplido condenas en las cárceles norteamericanas por acusaciones de drogas, de estar relacionados con el narcotráfico, con la venta de drogas, con el consumo de drogas. 553. 126 dominicanos han sido deportados de Estados Unidos por estar relacionados y haber cumplido condenas por temas de asalto. Asalto. Se meten en una bodega de una vez. Asaltos. 101 dominicanos han sido deportados a Estados Unidos después de haber sido procesados judicialmente por temas de violencia. Violencia doméstica, violencia callejera, acciones de violencia. 67 por porte ilegal de armas. 67 dominicanos andando con una pistola, con un revólver, agarrados por la policía. 42 dominicanos han sido deportados en estos 9 meses por delitos sexuales, por violación, por acoso, etc. 35 dominicanos han sido deportados después de haber cumplido condenas por homicidios. Homicidios, o sea, han matado a algunos y han cumplido cárcel. 22 dominicanos han sido deportados de Estados Unidos después de haber cumplido cárcel o haber sido enjuiciados por temas de fraudes. Fraudes realizados al sector público, indistintamente, acusaciones de fraude. Y 17 por ser portadores de documentos falsos. De documentos falsos. O sea, un total, vuelvo y repito la cifra, de 3.581 dominicanos que han sido deportados a Estados Unidos en estos primeros 9 meses. De ellos, 2.452 por asuntos de migración, por estar ilegales en los Estados Unidos, por pretender entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Muchos de esos que se van por Puerto Rico y los agarran, otros que estaban tratando de cruzar por la frontera de México, otros que han llegado a los aeropuertos y tienen documentos alterados o no, los inspectores de migración entienden que tienen documentos falsificados, temas migratorios, y otros que han sido apresados en las calles por la gente del ICE, por la policía, en todo este tipo de cosas, o que han sido parados por una luz roja y cuando vienen a ver no tienen documentos y eso, y caen entonces en las redes de los servicios de inmigración. 3.581 dominicanos
deportados. Sin embargo, los Estados Unidos es el país de donde los dominicanos, que se estima 1,5 millones de dominicanos que residen en Estados Unidos, principalmente el gran paquete en ciudades de la zona este, o sea, de la parte este de los Estados Unidos, Nueva York, Boston, Providence, las Carolinas, Miami, en Washington también, principalmente en las ciudades, en Filadelfia, en las principales ciudades, en Connecticut viven muchos dominicanos, en New Jersey, toda la costa este de los Estados Unidos. Se estima, a ojo de buen cubero y según algunas estadísticas, que hay aproximadamente 1,5 millones, 1.800.000 dominicanos en Estados Unidos. Muchos indocumentados que no han sacado papeles legales, pero tienen mucho tiempo viviendo allá. Otros que viven con su tarjeta de residencia, se han nacionalizado norteamericanos. Otros que incluso de origen dominicano han nacido en Estados Unidos de padres ya residentes, de padres nacionalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los dominicanos, con todo y eso de que hayan deportado 3.581 y hay en cierto modo un temor a las calles en algunas ciudades por la presión migratoria que se está haciendo desde el gobierno de Estados Unidos, no solamente contra dominicanos, sino contra extranjeros en sentido general. Este mes de septiembre, 9º mes, llegaron al país 991.8 millones de dólares en remesas de Estados Unidos a parientes en República Dominicana. El 80% de las remesas que llegan a República Dominicana vienen de Estados Unidos. Después un 7% viene de España y así sucesivamente va bajando. Pero miren, entre España, que es el segundo, 7% y un 80.5% viene de Estados Unidos. Esas remesas de esos dominicanos que todos los meses mandan esos $200, $250, $300, pero en la media es $200 a los viejos aquí, a los hermanos, a las tías, hasta un amigo. Y esos $200, cuando usted lo cambia, se convierten en 12,000 pesos, a como está ahora, el 60 y tanto, 12,000, 13,000 pesos. Es un salario mínimo que sostiene a muchas familias mensualmente en República Dominicana. Y pese a los inconvenientes, a los problemas de trabajo, a las restricciones de estar en la calle y de no buscársela como se la buscaban los dominicanos, haciendo trabajitos a destajo y muchísimas otras cosas, te va a 181 y San Nicolás y ve eso bastante vacío, que es una zona donde está lleno de dominicanos regularmente, porque tienen miedo a que se tire el ICE, la policía, el ATF, el FBI, y los agarre y se los lleve, los procese por indocumentados y lo devuelvan al país. Con todo y eso, todas esas precariedades, esos dolaritos siguen llegando de Estados Unidos a República Dominicana religiosamente, mes por mes. Con estos 8.912.8 millones de dólares que han entrado en los primeros 9 meses del año, la proyección de las remesas es de que va a superar los 11.000 millones de dólares de nuevo y puede ir caminando a los 12.000 millones de dólares, siendo una de las patas principales de la mesa donde descansan las remesas que recibe República Dominicana anualmente, que recibe el dinero, los dólares, remesas, exportaciones,
cerca de las remesas, ahí lidiando los 11,000 y pico de millones de dólares también. Turismo, más de 10,000 millones de dólares. Inversión extranjera, más de 4,400 millones de dólares se proyectan para este año. El paquete que se proyecta para este año que va a recibir República Dominicana en divisas ronda los 45, 46 mil millones de dólares. Y esas remesas son uno de esos puntales, de esas patas que tiene la mesa de la recepción de divisas, de dólares, anualmente. Entonces, aunque son perseguidos, muchos dominicanos están sufriendo los rigores de la persecución migratoria, no han dejado de mandar esos chelitos a su gente en República Dominicana en un gesto de solidaridad impresionante que se manifestó principalmente, señores, en los días de pandemia, cuando todo estaba cerrado y todo el mundo estaba sin trabajo en Estados Unidos y en el mundo durante meses, y comenzaron entonces los procesos de enviar de los gobiernos, principalmente el gobierno federal en Estados Unidos, a darle asistencia pública, 500, 600, 800, $1,000 a la gente para que pudiera sostenerse porque el mundo cerró por la pandemia. De esos chelitos, esos dominicanos sacaban esos $200 y los mandaban. Y ahí comenzó el incremento de las remesas y batió récords. Y han continuado esos récords. Eso es parte de la solidaridad de los de allá con los de aquí. Este fin de semana pasado, en ese mismo sentido, la gente de la Asociación de Bancos de República Dominicana, la ABA, y el Indotel, encabezados, la ABA por Rosana Ruiz, que es la presidenta de la ABA, y por Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, estuvieron en Estados Unidos y allá en Nueva York, en la Casa de la Cultura, hicieron una conferencia de prensa donde anunciaron el inicio de una campaña para que los dominicanos aprendan a manejar el envío de esas remesas, de esos chelitos, por vía electrónica, por vía digital, usando la tecnología, y así se eviten pagar los impuestos que se cobran, que comienzan un nuevo impuesto de un 1% del dinero enviado, comienza a ser aplicado a partir del 1 de noviembre. Entonces, eso denota la trascendencia y la importancia que la autoridad en República Dominicana da a las remesas. Y de cómo dos organismos, uno de ellos del sector privado, que es la Asociación de Bancos, y otro descentralizado prácticamente, que es el Indotel, que es una superintendencia, aunan esfuerzos para ayudar a esos dominicanos que están allá y a los dominicanos que están aquí, que reciben esas remesas, a, yo no diría esquivar, sino ahorrarse los pagos de impuestos, que eso va en beneficio de lo que reciben sus parientes aquí en remesas. Así las cosas, señores. Y eso es interesante porque es uno de los puntales de nuestra economía. En otro orden, la señora Let's Campos ya fue aprobado su nombramiento en el Senado de los Estados Unidos. Lo había anunciado el presidente Trump desde antes de tomar posesión en diciembre del 2024. Y tan pronto llegó a la Casa Blanca, firmó la orden ejecutiva, que es lo que equivale a un decreto, y lo sometió a los organismos correspondientes, entre estos el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para la investigación y después
hacer el hearing, o sea, la entrevista de cuestionamiento y proceder entonces a tomar una decisión, llevarlo al Pleno para su sanción, sea aprobatorio o de rechazo, en este caso fue de aprobación. ¿Qué ocurrió el 11 de octubre apenas? 9 meses después, pero ya está nombrada, inmediatamente fue juramentada en el Departamento de Estado y ya está presta a llegar a República Dominicana y por fin tendremos de nuevo una embajadora de Estados Unidos en República Dominicana después de 5 años sin embajador titular. La última embajadora que tuvimos en República Dominicana, precisamente una mujer, fue Robin Weinstein, quien hizo una empatía impresionante en República Dominicana durante 4 años y se integró de una forma a República Dominicana que salió del país cuando terminó su misión, a los 4 años justamente cuando ganaron los demócratas. Ella puso su renuncia el día 20 de enero del 2021 y salió del cargo, y Robert Weinstein ganó tantos aplausos y tantos amigos aquí, que viene frecuentemente a República Dominicana. Hace unos meses estaba aquí en República Dominicana, disfrutando de República Dominicana. Se hizo una apasionada de República Dominicana. Y ahora viene Letts Campos, que es, después de 5 años, la embajada bajo la tutela de un encargado de negocios, fue el señor Thomas, ahora está la señora Aguilera, encargados de negocios en funciones de representantes diplomáticos de mayor jerarquía en República Dominicana. Hemos tenido 3 mujeres embajadoras: Donna Rinack, en los años 90 finales de los 90, Robin Weinstein, que estuvo del 16 al 21, y ahora la señora Letts Campos, que viene a ocupar la posición. Enhorabuena, eso habla muy bien de las relaciones de República Dominicana y Estados Unidos, que siempre han sido buenas, pero la presencia de un embajador dignifica los niveles diplomáticos y de respeto entre un país y otro. No quiere decir que porque hubiera un encargado de negocios no lo hubiera, pues se siente un estado de apatía, de que no haya un diplomático al mismo nivel. Pero ya la señora Letts Campos está presta para venir a República Dominicana. El Nobel de la Paz a María Corina Machado pone en una situación incómoda, más incómoda, al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Este reconocimiento eleva la categoría al más alto nivel de María Corina Machado como líder de la oposición a la dictadura denunciada de Nicolás Maduro. Merecido, merecido, cada uno tiene sus opiniones. Yo creo que sí, que es merecido. Es una luchadora que ha puesto su vida en juego por la libertad y que ha tenido en sus manos, en múltiples ocasiones, lanzar a la gente a las calles a sangre y fuego frente al régimen, y no lo ha hecho por prudencia, y eso es ganancia de paz. Y ha luchado defendiendo los derechos en los foros internacionales, participó en los procesos electorales, defendiendo la paz. Creo que María Corina Machado merece, como ha merecido, el Nobel de la Paz. Y creo que esto a Nicolás Maduro lo pone en una situación incómoda y difícil. Con el asedio que le tienen los Estados Unidos y con este prestigio que asume la oposición y que pone en el contexto de la discusión, lógicamente, de nuevo, el tema de Venezuela, uno entiende, cree, percibe, anhela
que los días de Nicolás Maduro estén contados. Ojalá. En Perú, ya destituida Dina Boluarte de la presidencia por incompetencia moral permanente, un sistema, pero ella lo ha aceptado, las cosas han ido un poco tranquilas. Vamos a ver cómo continúa el Perú. Un país donde de los últimos 11 presidentes que ha tenido el Perú, que va de este siglo, los últimos 20 años, 25 años, solamente 2 no están en la cárcel o no están siendo investigados o no han sido acusados de delitos de corrupción y de otros delitos. Solamente 2. Llegar a Perú, a la presidencia, es tener un pie en el palacio y un pie en la cárcel, incluyendo un presidente que se suicidó cuando fueron a arrestarlo, que fue Alan García. Vaya usted a ver. Y otro que murió como un guiñapo en las cárceles por las que transitó Alberto Fujimori, con todo el gran liderazgo que tenía en un momento determinado. Eso es el Perú. Eso es el Perú. ¿Tenemos una pausa ahora, Peluche? ¿Tenemos una pausa? ¿Por qué? ¿No tenemos pausa? ¿O ya está el último bloque? ¿Una pausa falta? ¿Es una pausa? Sí. Vamos entonces a ella. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Lo logró finalmente Donald Trump. Logró concertar un acuerdo de paz en Israel. Al cumplirse justamente 2 años, este 7 de octubre, de aquella bárbara incursión terrorista de la gente de Hamas sobre los kibbutz y un festival de jóvenes en Israel con 1.200 muertos y 250 secuestrados, desató el demonio, el infierno en Medio Oriente. Israel le marchó y van más de 67.000 muertos en la ofensiva de Israel para erradicar a Hamas, a esos grupos terroristas de su tierra, sin miramientos. Pero ya esto se había prolongado 2 años y parecía la de nunca acabar. Y Donald Trump logró concertar un acuerdo de 20 puntos, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, que ha llevado firmemente la voz cantante contra ese terrorismo, y los grupos de Hamas que se resistían, o se resisten todavía, pero que tienen sus días contados con la decisión de Israel. El Knesset, que es el Parlamento de Israel, recibió este lunes a Donald Trump en un discurso donde habló de este acuerdo, donde habló de esta paz, donde habló de lo que debe ser el Medio Oriente y la paz en Medio Oriente. De ahí a Egipto, a la firma del convenio, del acuerdo de paz, donde van 20 líderes y presidentes, incluyendo el presidente Macron, de Francia, incluyendo el presidente de España, Pedro Sánchez, incluyendo el primer ministro de Inglaterra, incluyendo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, incluyendo líderes de Europa y de otras partes
principalmente también del Medio Oriente, que apuestan a que haya un estado de paz en esa zona tan convulsa de tantos años. Veremos qué sigue, pero el esfuerzo está hecho. El esfuerzo está hecho. Las plataformas noticiosas internacionales presentan lo que ha sido esta jornada con los presidentes en Egipto, primero el presidente Trump en el Knesset de Israel, en búsqueda de la paz. Con esto me despido por esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana aquí nueva vez en Color Visión. Veamos estas noticias relacionadas con lo ocurrido en Medio Oriente en esta fecha. Hasta mañana. Termina la pesadilla para los últimos rehenes israelíes que permanecían en Gaza y también para sus familiares, por supuesto. Todos ellos ya se encuentran en Israel luego de 738 días de cautiverio que había comenzado el 7 de octubre de 2023. Y también comenzaron a ser liberados palestinos que estaban detenidos en cárceles de Israel, cerca de 2.000 en total. Todo esto es parte del acuerdo entre Hamás e Israel, impulsado sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mediado además por Egipto, Qatar y Turquía. Y Donald Trump está en Israel, llegó hoy por la mañana, aseguró ante periodistas, al igual que lo había hecho ayer en vuelo, que la guerra está terminada. Y finalmente habló ante la Knesset, el Parlamento israelí. Members of the Knesset, it is now my distinct honor to invite the President of the United States of America, His Excellency Donald J. Trump, to address the Knesset. Una sesión en la que hubo ovaciones, agradecimientos, halagos hiperbólicos del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El mandatario estadounidense celebró el regreso de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás y dijo que tras años de guerra y oscuridad, en Israel reina ahora la paz y espera que así sea de por vida. Nos preguntamos nosotros también si la paz llegó y para quedarse. Bienvenidos a Actualidad en Análisis, y hoy analizamos con Maya Siminovich, la periodista como siempre en Tel Aviv, y con el periodista y autor Ezequiel Koppel, que se especializa en este conflicto y en la región, está en Buenos Aires. A los dos, muchísimas gracias por estar. Empecemos por el principio, Maya. 179 rehenes de los 251 sobrevivieron y los últimos 20, lo contábamos, regresaron hoy a Israel. Maya, no sabemos todavía en qué parte del conflicto nos encontramos, si en el medio, si todavía al principio, si efectivamente al final, pero la jornada de hoy es un capítulo distinto en el marco del horror de esta guerra, la destrucción, el sufrimiento en Gaza y también en Israel. Una jornada, decíamos, con motivos para la celebración. Contanos lo que sucedió hoy y qué se sabe del estado de los rehenes. Hola a ambos. No se sabe del estado de los rehenes, la verdad. Se les ha visto en fotos, se ha visto algunos vídeos de abrazos con familiares, se les ha habido saludar desde el helicóptero que los llevaba de Gaza a los diferentes hospitales de Israel. Se ha oído a los helicópteros, es un país muy chiquito, los helicópteros pasaban por encima de Tel Aviv y la gente gritaba y saludaba, aparte de los cientos de miles que estaban en la plaza de los secuestrados, que no sé si van a continuar llamándolo así después del día de hoy. Había personas desde las 12 de la noche esperando a las 8 de la mañana cuando empezó a producirse todos estos movimientos en pos de la liberación. Los liberaron de dos lugares distintos de la Franja de Gaza y fue bastante expeditivo. La situación de ellos, como digo, es todavía no se sabe. Hay unos que vienen en un estado verdaderamente deplorable, no se les ha visto. Hay otros, lo sabíamos por los vídeos que Hamás publicó, hay otros que estaban de pie y caminando, todos muy delgados y todos muy pálidos, pero vivos. La situación de ellos, como digo, es desconocida, pero la del país es de euforia total y completa. Hay un cantautor israelí que habla de que empecemos por un buen final para llegar a un buen principio, que es un poco surrealista, pero tal vez sí que tiene un poco de sentido en estos momentos en los que hay tantas cosas que no están claras
Lo que está claro es que hay alto el fuego en Gaza, llevan 3 días durmiendo por las noches y no siendo muertos por bombas durante el día. Y aquí han regresado 20 personas a sus familias y a sus casas, con lo cual es un punto de luz dentro de toda esta cosa tan caótica y tan circense, hay que recordar, porque la llegada de Trump y su discurso y todo lo que le rodeaba en el Parlamento israelí también es interesante destacarlo. Euforia en Israel, por supuesto, nos costaba Maya, aunque también con un trago amargo, Ezequiel, que es la liberación de casi 2.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes. No sé si aún han sido liberados la totalidad de ellos. ¿De quiénes se trata? Una lista que se discutió, en la que se esperaba algunos para ser liberados, como el líder o dirigente o exdirigente palestino Anwar Barghouti, pero él no está en esa lista. ¿Qué nos podés contar de quienes han sido liberados? Sí, yo creo que acá lo que vemos es la relativa debilidad del lado palestino. Es decir, Hamás desde el principio ha tratado de negociar la liberación de lo que ellos denominan los 5 haces, que ahí están 3 líderes de Hamás muy importantes durante la segunda intifada. Un líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es el grupo que en el 2002 asesinó al ministro de Turismo israelí, y a Marwan Barghouti. Que ninguno de los 5 jamás haya podido liberarlos, habla, me parece, de cierta debilidad en la mesa de negociación con los israelíes, o también cierta intransigencia de los israelíes. Y Maya, en el marco de este acuerdo o esta primera fase del acuerdo para intercambiar rehenes por prisioneros, con la entrega de los rehenes y los restos de quienes están muertos o fueran asesinados, termina una etapa para Israel en el conflicto. ¿Qué es lo que dice el gobierno israelí que viene ahora, en el futuro? Porque el plan de Trump habla de un Estado palestino en su último punto, de esos 20 puntos más un mapa. En el último, el anteúltimo punto, habla de un Estado palestino que Israel niega. Entonces, el gobierno israelí, ¿qué dice que viene en el futuro? Bueno, ahora mismo el gobierno israelí no está haciendo ningún tipo de declaraciones, ninguna. Están enredados en las celebraciones y en un discurso nuevo, victorioso. Esto es lo que digo, citando lo que dicen, siempre lo que hemos deseado y querido. Hemos llegado a la victoria total hasta que han venido todos los rehenes. Y no se han venido todos los rehenes, lo cierto es que sí que han liberado a los 20 vivos, los 48... de esos 48 hay todavía 28 muertos que están en manos de Hamás, y ahí hay problemas tal vez para devolverlos, porque tienen que encontrarlos, identificarlos, rescatarlos y traerlos a Israel. Y lo que había dicho Israel era que hasta que no vinieran todos esos 48 no iban a ser liberados los presos y detenidos palestinos. Sí, porque son casi 2.000 personas, pero de ellos son 250 con delitos por terrorismo y cadenas perpetuas de una o más, y luego hay 1.700 y pico que han sido detenidos durante el 7 de octubre, no acusados de terrorismo. Estas personas dijeron que las iban a liberar solamente cuando llegasen todos los rehenes israelíes vivos y muertos, y no ha sido así. Han empezado a concentrarlos en 2 cárceles de las muchas en las que estaban dispersas en Israel ayer, y hoy los han llevado en autobuses. Ya hay imágenes de algunos liberados en Ramallah, por ejemplo. Israel está tratando de que no haya actos de celebración y que no haya violencia en ninguno de los 2 puntos donde los liberan, que es en Cisjordania y en Gaza. Pero por ahora las cosas están sucediendo no exactamente como está escrito en los acuerdos o en el acuerdo. Un futuro Estado palestino es realmente algo que está lejísimos de la conciencia israelí en general, no solamente del gobierno. De manera que esto es algo que se espera que se trate en las futuras negociaciones que seguirán ahora, en los próximos días, la segunda fase del pacto, pero no es algo de lo que se hable explícitamente. Claro, el Estado palestino estaría al final. Vamos, Ezequiel, al principio. Hamás, entregando a los rehenes, se queda sin su principal base o reaseguro. ¿Por qué lo hace? ¿Alcanza la confianza plena en las garantías que aparentemente les dio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos?
Yo creo que es una mezcla. Yo creo que se ha hablado mucho sobre la presión de estados simpáticos a Hamás, como son Turquía o Qatar, pero yo creo que la principal presión vino de dentro de Gaza. Los gazatíes ya no podían tolerar más la continuación de la guerra. Me parece que jamás se dio cuenta de alguna manera que Trump le estaba dando vía libre a Israel para continuar una ofensiva que ya había cumplido todos sus objetivos militares. Lo que sí me parece pertinente hablar es, y lo citan muchos analistas, incluso militares israelíes, es decir, que los objetivos militares israelíes se cumplieron ya hace un año y que digamos que la prolongación de la guerra principalmente lo que hizo fue que muchos secuestrados israelíes pierdan la vida. Es decir, si mal no recuerdo, en abril de este mismo año, Netanyahu apareció en cámara junto a su esposa Sara Netanyahu diciendo que había 24 israelíes vivos todavía. Y el día de hoy solo hay 20. Es decir, en esta prolongación de la guerra, en estos meses donde nada avanzó, Israel llegó a perder 4 secuestrados más. Es decir, el primer ministro israelí prefirió la muerte de sus enemigos antes que la liberación de sus compatriotas. Optimismo en Israel. Ezequiel, ayer te veía optimista pero cauto, hoy te veo más cauto que optimista. No sé si es mi impresión o seguís con ese optimismo cauto. Optimismo, claro. Tengo cierto optimismo al ver la alegría de familias, tanto israelíes como palestinas, de ver a sus seres queridos liberados luego de mucho tiempo. Creo que soy cauto en este momento porque, bueno, de alguna manera Israel ha recuperado, o digamos que jamás ha entregado su carta más poderosa que tenía. Es decir, de alguna manera para tratar de terminar con la guerra. Quiero ver lo que pasa en el futuro, ya que Israel no tiene secuestrados vivos dentro de la Franja de Gaza y mi miedo puede llegar a ser cierta indiferencia de la sociedad israelí si en el futuro llega a haber otros actos de violencia, otra ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Y también porque yo tengo cierta duda con esta que se dice mediáticamente, se dice mucho y se repite, de que el presidente Donald Trump está presionando al primer ministro Benjamin Netanyahu. Yo personalmente creo que actúan bastante en tándem, que hacen una especie de juego de policía malo y policía bueno, y que han acordado muchas cosas. Incluso creo que Benjamin Netanyahu no ha aprobado otros acuerdos de intercambio porque estaba esperando que Donald Trump llegue al poder y se lleve este premio de alguna manera. Bien, muchos frentes abiertos, aún en este día de cierto alivio. Les agradecemos, como siempre, a Ezequiel Coppel en Buenos Aires y a Maya Siminovich, por supuesto, como siempre, 2 veces por día con nosotros y a veces hasta más. Hasta la próxima vez. Hasta luego.